Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos a una emisión más de la serie, nuestra gustada serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Luis Alberto López Guario y de nueva cuenta en estos micrófonos con ustedes, agradeciendo en esta ocasión la muy valiosa presencia de un gran querido colega. Un colega que ha trabajado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero que ahora sus funciones de investigación, sus funciones de estudio, lo están llevando al Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán. En nuestros micrófonos hoy, nuestro querido amigo Juan Rodrigo Esparza López. Juan Rodrigo, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Alberto? No, pues para mí es un gusto estar con ustedes. La verdad, agradezco muchísimo la invitación a Radio INA. No me había tocado estar con ustedes aquí en este foro y pues me siento muy, muy honrado estar aquí. Es que es un gusto para nosotros y como dicen algunos, sin el mérito de otros que nos han acompañado los micrófonos, pero hoy sí contamos con presupuesto. Estamos invitando a un gran arqueólogo y para que nos platique sobre un tema que el otro día tuve el placer, y voy a decirlo placer, de escucharlo en una conferencia que dictó para un seminario que se desarrolla en el Instituto Nacional de Antropología e Historia con la Coordinación Nacional de Arqueología y la Dirección de Salvamento. Él nos presentó algunos aspectos de lo que hoy vamos a ver, pero fue tan grato y es tan importante que platicando con Gaby Marentes, con Evanibaldo Morales, nuestros productores de Radio INA, dijimos, ¿por qué no le invitamos para que el gran público nacional e internacional conozca este trabajo tan maravilloso que está desarrollando Juan Rodrigo? Gracias. Se llama, el tema que hoy vamos a tratar se llama Un santuario rupestre en los Altos de Jalisco, México. Tenemos algunas preguntas, pero vamos a empezar para los asistentes a este foro, para nuestros escuchas, nuestros seguidores, con algunos muy breves, porque es extensa a pesar de su juventud. Ya tiene sus años, aunque no lo presente. No ya no estoy tan joven, pero me defiendo todavía. Ya ha crecido el muchacho, pero ha trabajado intensamente, como les decía, en el Instituto de Antropología y ahora en el Colegio de Michoacán. Juan Rodrigo Esparza López es investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Arqueológicos, egresó de Arqueología y de Maestría en Arqueología en nuestra querida Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA. Hizo su doctorado en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de CIESAS, y ha trabajado muy diversos temas, pero principalmente lo que está relacionado con recursos estratégicos, los yacimientos de obsidiana, en particular en la región del occidente, su contexto, análisis químicos, comercio, intercambio, muy enfocado a lo que son los valles de Jalisco, pero relacionado con lo que es este tráfico y este uso de la obsidiana como un material, como un recurso básico para la época prehispánica, para todo lo que se conoce como Mesoamérica y aún en espacios más allá de Mesoamérica. Más allá. Y ahora él tiene varios proyectos, uno que se llama La Ruta del Ópalo y la Obsidiana, Proyecto Arqueológico Presa de la Luz, municipio de Jesús María, Jalisco, el Estudio y Desarrollo Cultural y Tecnológico para la sustentabilidad de la industria tradicional de la obsidiana. Y desde hace algunos años te has metido en cuestiones del estudio de la obsidiana a nivel químico, físico, para saber cuáles son los orígenes y, pues, entiendo hasta los fechamientos, ¿no? Es correcto. De hecho, desde que empecé a trabajar allá contigo en la Dirección de Salvamento Arqueológico, todavía era la subdirección de Salvamento Arqueológico, efectivamente. Fueron coincidencias de la vida donde entré al proyecto de la
de la carretera Marabatío-Zapotlanejo. Recordarás que en ese entonces, al frente de Salvador Pulido, el arqueólogo Salvador Pulido, y curiosamente me tocó hacer recorridos en los yacimientos de Sináparo Baral, y fue como algo que me llamó muchísimo la atención, sobre todo por la grandeza de estos yacimientos, y que desde ese entonces y hasta la fecha, o sea, eso estoy hablando prácticamente hace como 25 años, sigo trabajando en el estudio de la obsidiana por técnicas arqueométricas. Eso quiere decir caracterizar la obsidiana precisamente geoquímicamente para conocer sus características geológicas, también sus características geoquímicas, y con eso poder rastrear el origen de la obsidiana que se encuentran en diferentes sitios arqueológicos. En aquel entonces trabajaba muy de cerca con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, con la doctora Dolores Tenorio, la recordarás. De muy grata memoria, y una persona encantadora que apoyó enormemente. Sí, no. Y a la fecha sigue todavía trabajando en el instituto. Y posteriormente, pues tuve la posibilidad de venirme a trabajar acá al proyecto arqueológico de Huachimontones con el doctor Phil Wigan, que en paz descanse, y de ahí es donde basé prácticamente los otros 20 años de mis estudios en obsidiana para registrar, caracterizar más de 52 yacimientos de obsidiana que tenemos acá en el occidente de México, en los estados de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, entre otros, y así hemos formado pues un interesantísimo banco de datos para poder saber precisamente lo que más nos interesa, que es lo del comercio y el intercambio de la obsidiana en esta parte de México. Con esos comentarios que nos hace Juan Rodrigo, con la confianza y el aprecio que le tengo, le puedo decir, Rodri, para nuestros escuchas, y él no se ofende, no se opone. Claro que no. Con estos primeros comentarios nos da para varias cosas que yo digo darían tema para una forma de ver la investigación arqueológica en México, o la antropológica, la historia, de cualquier área del conocimiento, que es los temas lo escogen a uno o uno escoge los temas, ¿no? Porque definitivamente. A veces llega uno y el tema está ahí y uno se pone a desarrollarlo. Esa es una que, como dijo Michael Ende, esa es otra historia, lo abordaremos en otra ocasión. Exacto. Otra cuestión también tiene que ver para nuestros seguidores, nuestros escuchas, los que ahora nos ven por YouTube y Spotify, nos siguen por Spotify, es la relevancia de la obsidiana, porque puede ser algo así de ¿y qué tiene que ver la obsidiana? Bueno, pues es algo tan básico como que, además del agua, la sal y obviamente el alimento, pues la obsidiana se volvió un recurso básico para la sobrevivencia del ser humano en la época prehispánica. No nada más para la caza, sino para gran cantidad de actividades cotidianas que permitieron la subsistencia de las personas que nos antecedieron en este gran territorio. Bueno, y a nivel mundial, porque la obsidiana está... Claro, pero fíjate, Alberto, que México se caracteriza, ahora lo que es el territorio mexicano, por ser uno de los países con mayor número de yacimientos en el mundo. Estamos más o menos por ahí del cuarto lugar. Los primeros están primero en Estados Unidos, en el plató de Ohio, luego en Sudáfrica, el tercero es en la provincia de Kamchatka, y el cuarto lugar quedamos nosotros en México, de la fabulosa cantidad de yacimientos y demás que existen, pues ahora sí por el origen volcánico que tenemos, por las diferentes sierras que atraviesan lo que se conoce como Mesoamérica, y que eso hizo que precisamente muchos sociedades que habitaron estas regiones, pues se asentaran precisamente buscando la obsidiana. Y eso hizo de que pues
que se estableciera un comercio y un intercambio por doquier. Obviamente había unas zonas más ricas que otras. Por ejemplo, en la península de Yucatán, pues es una zona calcárea y pues prácticamente no hay obsidiana, pero había un comercio muy importante hacia esta zona del sureste mexicano y que podía llegar hasta desde la región de occidente de México, o sea, a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, como tú lo comentas, fue una materia prima importantísima, no solamente para las cuestiones típicas de supervivencia, de caza, de producción de alimentos y demás, sino que tomó también un modelo también de relacionarse hasta cuestiones rituales y de otro tipo, ¿no? Entonces, vaya que sí fue importante en su momento. Como pueden ver, a Juan Rodrigo le ponemos un micrófono y si le hablamos de obsidiana, es una Me pasión. arranco y no me paro. Vamos a quitarle la guitarra porque si no sigue cantando. Vamos, oye Juan, de verdad esto da para un tema posterior, ojalá lo podamos organizar porque es muy apasionante. Para los no especialistas puede ser, y la obsidiana, pues qué relevancia tiene, pero con Claro. tantito, con esos minutos hemos esbozado algo, pero el motivo de nuestra invitación para hoy es hablar de un santuario rupestre, así caracterizado, un santuario rupestre en los Exacto. Altos de Jalisco, en nuestro querido México. Para empezar, ¿qué quiere decir rupestre? Rupestre viene de piedra precisamente y se refiere precisamente a todas las manifestaciones gráficas registradas sobre la roca, que pueden ser precisamente o pintura rupestre o petrograbados, ¿no? Y que por lo regular en México se le ha llamado manifestaciones gráficos rupestres a todas estos dibujos y demás hechos sobre la roca. Perdona, También algunos le llaman arte rupestre también. a eso iba precisamente. En otras partes del mundo también se le conoce solamente como arte rupestre, que a mi parecer es el mejor, precisamente porque engloba precisamente todas estas consideraciones acerca de lo que es la pintura o el petrograbado sobre la roca. Entonces, de ahí parte esta cuestión y que llama la atención, pues porque también México está lleno de sitios arqueológicos y demás, pero pues ahora el que vamos a hablar, pues tiene también su importancia y su interés local. ¿Por qué le caracterizas como santuario? La expresión santuario tiene una connotación sacra, ritual. Sagrada. ¿Por qué? Sagrada. Precisamente, sí, consideramos este lugar como un lugar sagrado, no solamente del tiempo de la época prehispánica, sino la actualidad. Los Altos de Jalisco, como tú sabrás, siempre se ha considerado una zona muy religiosa. Hay que recordar que en los años 20, 30 del siglo XX hubo una guerra, la famosa Guerra Cristera, en la cual pues esta región estuvo participando muy continuamente. De hecho, ahí vienen los santos cristeros y demás, y creemos que este sitio tiene una relación muy importante con la relevancia precisamente de la región como un santuario en el cual se adoraban a ciertos dioses. No sabemos quizá cuáles precisamente, pero estamos seguros que fue un lugar de peregrinación, un lugar de intercambio de información, un lugar que llegaba gente de partes lejanas a este sitio y quizás se quedaba un rato, quizás se iba y demás, pero lo que hemos encontrado nos habla precisamente de relaciones a corta y larga distancia y que culminaron en recrear un sitio con una gran cantidad de arte rupestre
que nos habla precisamente de una contemplación del paisaje a través de esto y una apropiación también del propio paisaje a través de estos símbolos, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos acá, mi amigo que en paz descanse, Francisco Rodríguez y tu servidor, nos llamó muchísimo la atención esta cantidad de petrogrados que hay aquí. Y por eso en algún momento se nos ocurrió decir, es que en verdad esto pareciera un santuario donde ocurrían muchas personas a reconocer quizá una parte importante que es el ritual acerca del movimiento del astro solar o de los propios solsticios y demás que probablemente están relacionados con los petrograbados que hemos encontrado, ¿no? Entonces, se nos hace un lugar definitivamente que de un aspecto totalmente religioso y astronómico y que probablemente pues es único en todo el occidente de México. Dos cosas, mi estimado Rodri. Uno, entiendo que tienes algunas imágenes y nos las podrías compartir. Exacto. Y la otra es, has mencionado, y desde el título de nuestro programa de hoy, los Altos de Jalisco. Para nuestro público local, nacional, pero principalmente para el internacional, ¿qué es esto de los Altos de Jalisco? Por favor. Los Altos, si me pueden habilitar compartir la pantalla, por favor. Gracias. Fíjate que Listo, los Altos de Jalisco, gracias, siempre se ha identificado precisamente por una cuestión geográfica. Aquí estamos. Los Altos de Jalisco, como les comentaba, se encuentran en la parte nororiental del actual estado de Jalisco, en el occidente de México, en una parte precisamente que llama la atención porque es un macizo rocoso de varios kilómetros de extensión que ocupan precisamente varios municipios que hacen frontera con algunos otros estados como Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas, en donde llama la atención precisamente la altura que tienen. No es precisamente de que, como comentamos el otro día, de que haya mucha gente alta sí, de en esta zona, de grandes alturas, sino más bien la altura, digo, el nombre de los Altos se refiere precisamente a que hay un cambio en la fisiografía local muy exacerbante y que llega desde quizá de los 1500 metros sobre el nivel del mar hasta más allá de los 2200 metros sobre el del mar en poco tiempo. Entonces, esta zona está hecha de grandes mesetas con algunos edificios volcánicos bastante antiguos y que hacen de este lugar una región pues muy peculiar a diferencia de lo que existe en los alrededores. Y además, también es muy peculiar de esta región el color rojo de su tierra, que tiene un porcentaje de hierro pues muy importante, por eso tiene ese color. Y obviamente pues también las características naturales como ese en esta región ya de 2200 metros está compuesta por bosques de pinos y encinos principalmente. Entonces, sí es una zona boscosa. Ahora actualmente ha cambiado mucho su panorama porque mucho de esta región está siendo cultivada por el agave para hacer tequila. Recordarán que, bueno, Jalisco es una de los estados productores de tequila en México. Entonces, desgraciadamente se ha perdido mucho de esta parte del bosque de origen que tenía esta para el cultivo del agave. Además de que se caracteriza también por ser una zona bastante ganadera, haciendas
desde el siglo XVI empezaron a conformarse acá. Y luego también otra característica también de los Altos son la gente güera. Como tú, Alberto, ¿verdad? Seguro, seguro. Bueno, es que Alberto es también de los Altos, ¿no? Entonces hay que comentarlo. De Lagos de Moreno, con mucho gusto. De Lagos de Moreno, precisamente. No, pero la verdad es que hubo una migración muy fuerte de gente venida de Europa, principalmente de Francia, y entonces es curioso ver en los pueblos pequeños a gente pues de ojo claro y de cabello güero, y también es otra de las características que conlleva también cuando uno va a estas zonas, esa mezcla, digamos, de personas que la hacen también muy característica de los Altos de Jalisco. Es una zona para nuestros seguidores que, como dice Juan Rodrigo, bueno, está a un lado de lo que se llama el Bajío. Exacto. Que para mayor contraste, pues, la zona baja y la zona de los Altos. Y sí, que con el paso de los años ha provocado también incluso hasta la pérdida de algunos vestigios arqueológicos por esa intensa transformación del espacio, por los usos que se le dan al suelo. Lo que mencionaba Juan Rodrigo, la cuenca lechera de los Altos de Jalisco también es muy afamada, pero de fines del siglo pasado para acá, la intensa producción de tequila, que ya antes era una bebida para consumo local y se le caracterizaba, se le entendía como consumo para gente pues, de escasos recursos. Pero hubo lo que se puede decir un boom del consumo del tequila y ahora está transformando y hasta está el asunto de la designación de origen. Exacto. Aquí en este mapa que nos estás presentando se ve esta convivencia que tiene esta área, que es el motivo de tu atención con las vecinas. ¿Desde cuándo estás trabajando por acá, Juan Rodrigo? Empezamos a trabajar en este proyecto desde el año 2012 y no hemos parado, o sea, ya van prácticamente 10 años de trabajo ininterrumpido. Hemos tenido ya 4 temporadas de campo, bastante, pues digamos, complejas, en el cual empezamos a hacer primero un registro de los propios petrograbados y después una serie de excavaciones en uno de los sitios cercanos a la presa. Bueno, déjenme les paso acá para que vean más o menos en dónde estamos trabajando. Esta es la presa de la Luz. Es una presa que se conformó hace apenas alrededor de 50 años. Y aquí alrededor de los límites de la propia presa es donde empezamos a conocer la riqueza de petrograbados que existía en este lugar. Obviamente en la época prehispánica no había una presa. De seguro había un riachuelo perenne que pues mojaba toda la región y que alrededor de este riachuelo se asentaron varios grupos prehispánicos en el lugar. ¿Esta presa es con fines hidroagrícolas? Exactamente. Quizá eso es una de las cuestiones interesantes. Esta presa se hizo precisamente para irrigar todo lo que son la zona baja del municipio de Jesús María, que es una zona completamente agrícola y ganadera, ¿no? Pero principalmente agrícola. Y quizá una de las cosas que, bueno, creo que vale la pena comentar es que cuando nosotros llegamos aquí a la presa, nuestro interés era hacer una serie de pesquisas, digamos, para crear un museo local en el cual se representara precisamente toda la riqueza patrimonial que existía en el municipio de Jesús María. La misma gente de Jesús María nos dijo en algún momento, es que cerca de la presa hay unos petrograbados y demás, y que pues nos llama la atención y demás, pero cuando fuimos a verlos, ahí fue la sorpresa, ahí fue
ahora sí que el encanto y el enamoramiento de este lugar cuando descubrimos este gran planchón que le llamamos el planchón principal, que consta de un tamaño de como de 9 metros por 9 metros y consiste en una serie de petrograbados de diferente índole, sobre todo que nos llamó muchísimo la atención lo que le llamamos los marcadores solares o los Pequet Cross, que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, que son las cruces punteadas aquí, pero junto con una serie de símbolos y líneas por doquier que hacen un conjunto sumamente interesante, y ahí es donde dijimos, vale la pena seguir haciendo una investigación aquí, vale la pena seguir registrando qué más hay de petrograbados, y empezamos a hacer un proyecto, la verdad, muy, muy padre, porque nos ayudamos de la propia población para limpiar la presa a través de un programa de Semarnat, y junto con, mientras que la gente hacía la limpieza de la presa, pues es la misma gente que encontraba otros petrograbados y demás. Y entonces fue un trabajo muy bonito porque pues junto con toda la gente que vivía cerca, nos ayudamos para hacer el registro, pero también para aprovechar y limpiar la presa del lugar. Sobresale la presencia de espirales también. Completamente. Es una de las características también de esta tradición que ya había sido registrada por una arqueóloga francesa llamada Brigitte Fauger, que se conocía como la tradición Lerma-Santiago, y que había registrado precisamente en la parte sur de donde estamos, cerca de los estados de Michoacán, también limítrofe con Jalisco, y que habla precisamente de esta tradición Lerma-Santiago que son precisamente una serie de espirales conformando algunas figuras, algunas quizá fitomorfas, otras zoomorfas, y que eso es lo que también nos interesó bastante, que es una relación con, al parecer, unos petrograbados completamente foráneos, que son los Pequet Cross. Es lo que te iba a preguntar, o sea, porque se puede entender que está como si fuera una pintura en la cual toda fue realizada en una sola ocasión, pero aquí lo que nos estás diciendo, hay de diferentes momentos. Pues mira, esa es una cuestión que siempre nos han preguntado, si primero hicieron los famosos marcadores solares y después hicieron todos los demás símbolos. Creo que por una parte sí hay mucha razón al respecto, pero no creo que haya una diferenciación de muchos años. Quizá en su momento se hicieron para hacer estas representaciones primero los marcadores, pero la idea era precisamente aprovechar o reacomodar, digamos, estos petrograbados en un conjunto mixto en el cual se pudiera observar otras cosas, no solamente a través de los marcadores, ¿no? Entonces, pienso que estas dos tradiciones se hicieron prácticamente al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué sentido tienen los marcadores solares? ¿Se ha avanzado en algo sobre ello? ¿Qué objetivo? ¿Alguna manifestación astronómica? Ha sido un tema de mucha discusión por varios investigadores a través del tiempo. Desde Aveni, que los encuentra en Teotihuacán, recordarás que Aveni comentaba acerca de que estos marcadores solares tenían una relación con la orientación del propio Teotihuacán, que fueron hechos precisamente para orientar la calzada de los muertos y demás, y que posiblemente para eso se utilizaban. Hay otras personas que piensan que estos no, son más bien calendarios que representan precisamente el año cívico, digamos, bueno, el año religioso más bien, en el cual consta, porque todos los Pequet Cross están compuestos de 260 puntos, ¿no? Entonces son precisamente
de este calendario. Entonces, probablemente se vaya por esta cuestión. Y también pensamos que posiblemente no solamente sea una cuestión de la relación con llevar el tiempo como un marcador precisamente, sino que también son marcadores de identidad. ¿A qué me refiero? A que al parecer estos marcadores provienen precisamente del centro de México y que estos llegaron a través de grupos que se asentaron precisamente en los Altos de Jalisco y que trajeron esta información y demás y empezaron a crear ciertos lazos con la gente local. Sin embargo, de alguna forma ellos no perdían la identidad a través de estas relaciones, sino que traían el conocimiento, traían otras ideas y demás, y estas se plasmaban y se mezclaban con lo que había aquí, ¿no? Pero no dejaban precisamente esta cuestión del origen probablemente teotihuacano, ¿no? Muy bien. Rodri, un momento vamos a recordar a nuestros seguidores, a nuestras escuchas, que el tema que estamos tratando en esta ocasión, y como pueden ver, apenas estamos iniciando con todo este conjunto de información para que nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Rodrigo Esparza López, nos habla de un santuario rupestre en la zona de los Altos de Jalisco, México. Estas son ya imágenes, digamos, en escala mayor para que podamos verlas. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Juan Rodrigo? Mira, también lo que ha llamado mucho la atención de estos marcadores es que hemos encontrado hasta la fecha 17 de estos alrededor de la Presa de la Luz, y que hasta la fecha también es el sitio con mayor número de marcadores que existen registrados en el occidente de México. Por eso también la importancia de este lugar pues nos llama mucho la atención. Además de que si ustedes pueden ver, estos marcadores son prácticamente igualitos a los que se encontraban en su momento Aveni y colaboradores junto a la pirámide del Sol. Entonces, al parecer sí hay una relación muy interesante con el centro de México en su momento. Vean, aquí tenemos otro marcador solar junto con otras grecas típicas de la tradición lerma. Le hacen un conjunto muy interesante, como pueden ver acá. Otra de las características también de estos marcadores es que, si se fijan, aquí podemos ver la flecha, siempre están orientados muy bien norte, sur, este, oeste, nada más con una desviación alrededor entre 11 a 13 grados. También tienes unos pozuelos, ¿no? Exacto, también. Ahorita les voy a enseñar. Nada más quería comentar de que se nos hace un marcador muy peculiar, porque aquí se ve una relación muy interesante entre lo local y lo foráneo, porque es un marcador que no está con todos los puntos, pero en medio presenta como una especie de esqueleto, y que es aquí el mejor ejemplo de esta conjunción de tradiciones, tanto locales como grandes, ¿no? Y por último, déjame comentar de que, bueno, estos marcadores se han encontrado en muchos sitios arqueológicos, no solamente en este lugar. Aquí estoy marcando 2 sitios de los que estamos trabajando, Presa de la Luz y el Sauce de Cajigal, donde hemos encontrado otros más, pero llama la atención esta ruta que proviene al parecer del centro de México y va hacia el norte, y se han encontrado estos marcadores prácticamente hasta Chihuahua, ¿no? Y pasando por Zacatecas, Durango, hasta la región norte, ¿no? Entonces, en su caminar por aquí pasaron y demás, y es un trabajo que en la actualidad lo está llevando a cabo un colega que se llama Mario Retis, del Colegio Michoacán también. Digamos entonces en lo que se llama esa extensa zona de manifestaciones rupestres que está en Nuevo León, esta maravillosa zona que está trabajando
el centro Boca de de Potrerillos. Boca de Potrerillos, ahí no encontramos esto. No, fíjate, ahí no han encontrado de los marcadores. Esto se va como que más hacia el oeste, hacia la sierra, Con digamos. esa franja de la Sierra Madre Occidental. Por ejemplo, lo que trabajó Kelly en Chalchihuites, en Zacatecas, es uno de los sitios con mayor investigación al respecto de estos, ¿no? Pero pues hay más al norte, ¿no? Entonces, esto llama mucho la atención, ¿no? De cómo también el conocimiento de esto, pues obviamente viajó fácilmente, porque pues, no había que cargar realmente en la cabeza prácticamente todo esto, y viajó por muchísimos kilómetros hasta lo que se conoce como Aridoamérica, más allá de las fronteras de Mesoamérica, ¿no? Sí. Y también otra de las cosas que se nos hace muy interesante es que cerca de la presa hay dos sitios arqueológicos, uno que se conoce como el Cerrito de los Agaves y el Cerrito de San Agustín, donde se han encontrado también hemos encontrado algunos indicios también de esta relación con el centro de México. Estas orejeras son típicas de teotihuacanas, pueden ver una efigie de Tlaloc y una cabecita típica con los detalles teotihuacanos. Este tipo de piezas que se han encontrado también en algunos sitios del occidente muestran precisamente esta relación, pero con objetos de prestigio que están llegando también a este lugar en algún momento de estos contactos con el centro de México. Parten ustedes de que esto no más el diseño, sino la propia materia prima venía del centro. Es muy probable. Para esos objetos. Exactamente. No hemos hecho todavía los análisis si corresponden a una arcilla foránea, pero es un trabajo que vamos a realizarlo muy pronto, porque apenas estos materiales aparecieron en este año, entonces no nos ha dado tiempo de esto, pero por lo que hemos visto en otras investigaciones, como las que hizo Teresa Cabrero y demás en un sitio que se llama El Piñón de Zacatecas, que también encuentra otras orejeras muy similares, sí, ella concluye de que estas sí provienen del centro de México completamente. Yeah. Y este es el pequeño museo que tenemos ahí en Jesús María, que en verdad les recomiendo que lo visiten. Es una muestra muy interesante sobre la parte arqueológica, pero también de las tradiciones, fiestas, y aquí en Jesús María tiene una tradición de músicos muy interesante, de bandas de música desde los años 30 o 40 del siglo XX, entonces habla sobre esta parte, ¿no? Que también es muy interesante de cómo se ha acoplado la música en estos pueblos de los Altos. Sí. Y ahí tenemos algunos otros ejemplos de los petrograbados. Voy a pasar estas rápidamente y ahorita les comento. Estas son algunas espirales que, bueno, de siluetas compuestas que le llamamos. Aquí están algunas espirales, una pequeña figura antropomorfa, otras espirales que supuestamente tienen una relación con Tlaloc, pero pues todavía estamos como en veremos, ¿no? Esta pieza que es muy interesante porque está empotrada en la parte de atrás de la iglesia de Jesús María, que en algún momento de seguro la encontraron cercana aquí, y curiosamente la gente pues les llamó mucho la atención. Esto fue hace muchísimos años, probablemente cuando hicieron la iglesia, que eso fue más o menos en el siglo XVIII. Entonces, llamó la atención y la empotraron ahí en el muro de la iglesia como parte de un adorno. Hay algunos otros bastante complejos como estos que tienen un pozo, estos para quemar probablemente algún incienso, algunas hierbas y demás dentro del mismo, ¿no? Espirales, otras figuras compuestas y los famosos pocitos, ¿no? Que también estos tenemos más de 700 pocitos en los alrededores y que han llamado mucho la atención porque no sabemos exactamente tal cual para qué fueron hechos. Algunos comentan de que fueron hechos solamente para
depositar agua de la lluvia como una ofrenda, digamos, ¿no? Para atraer más el agua. Otros dicen que fueron utilizados como morteros para el maíz, y pues empezar a hacer la masa y demás, ¿no? Pero precisamente en estos momentos estamos haciendo estos estudios acá con unos de nuestros estudiantes para saber estas cuestiones de realización, ¿no? ¿Qué cantidad de manifestaciones rupestres grabados tienes en esta zona? Un cálculo. Pues actualmente tenemos un registro de más de 1,200 petrograbados que van desde pocitos, que obviamente es la gran mayoría, como les digo, más de 700 pocitos. En segundo lugar, podría decir que lo que hay más son espirales compuestas, espirales sencillas, y después ya sigue una serie de líneas y otros motivos que pueden ser fitomorfos, que pueden ser como flores, como o animales también, zoomorfos que tienen que están relacionados también con lo que estamos emparentándonos con el propio paisaje. Y también algo que llama la atención son este tipo de, lo que pueden ver ahorita en la pantalla, son unos metates hechos sobre la propia roca, que curiosamente nos llamó mucho la atención porque no están dentro de unidades habitacionales, sino están únicamente cercanos a ciertos petrograbados, y entonces eso nos indica que probablemente hacían un tipo de ceremonia específica en estos para relacionados también con los propios petrograbados, ¿no? Entonces, acá también estamos haciendo algunos análisis. Y normalmente los metates, este instrumento de molienda que se utiliza en México de una forma tradicional desde profundidades en nuestra historia, y aún ahora se sigue utilizando. Exacto. Normalmente los vemos, digamos, ahora sí que al revés. Aquí lo que estamos viendo es, digamos, el negativo. Es correcto. O en donde el otro es un bien mueble. Exacto. Agarro el metate de la piedra saco la forma. Aquí exacto. A la piedra se le está dando la forma. Es correcto. Y la verdad es que llama la atención porque sí son muy diferentes a los morteros, a los pocitos, y no en muchos lugares en México se han encontrado cosas parecidas. Y hemos encontrado de este tipo por lo menos 5 en la presa de la Luz, y únicamente relacionados con los propios petrograbados. Esta pregunta yo la pensaba hacer más adelante, pero dada la cantidad de información y relevancia de lo que estás presentando, mi buen Rodrigo, estos objetos están a la vista del público. Exacto. Y esto, pues, son evidencias de las formas de vida, de las formas de pensamiento de gente que nos antecedió, pues ahora tú nos dirás hace cuántos años, pero digamos, están expuestos. Exacto. ¿Por qué es importante que los preservemos? No, definitivamente ha sido una comunión muy interesante con la propia gente es un tema que en verdad casi podríamos hacer toda una entrevista solamente de eso, de cómo ha sido la apropiación de estos vestigios arqueológicos por parte de la población desde que llegamos, porque hicimos un sondeo en su momento para conocer un poco la idea que tenían la gente que vive alrededor de la presa sobre los petrograbados. Dijeron cosas muy curiosas, ¿no? De que eran mapas antiguos, de que eran representaciones de los propia gente cristera, que donde estaba el tesoro, que eran representaciones del universo. Bueno, hasta nos dijeron que eran de alienígenas, ¿no? Sí. Entonces, obviamente las ideas acerca de eso surge de que en la zona de los Altos de Jalisco también está muy perdida esta relación con sus pasados más anteriores, podríamos decir, el pasado prehispánico,
prácticamente está borrado. Los libros o la historia siempre comienza prácticamente con las tribus cascanes o tecuexes que habitaban ahí a la llegada de los españoles y demás, pero no hay un antecedente mayor a esto, por lo menos en la población general. Entonces, estas ideas acerca de su origen, pues nos trae a colación de que hay que trabajar en esto con la población, porque ellos al encontrar estos petrograbados y demás, en primer lugar, se preguntaban qué era, ¿no? En segundo lugar, se los apropiaban, digamos, ¿no? De hecho, algunos hasta les ponían apodos, ¿no? Que el Bob Esponja, que el Larry, que no sé qué tanto. Entonces, eso me llamó la atención porque ellos mismos están dándole, es como cuando tú adoptas una mascota, ¿no? Que te atreves hasta ponerle nombre y demás y lo haces tuyo. Ya lo apropias. Ajá. Te lo apropias, exactamente. Entonces, esta idea que surgió a través de este proyecto ayudó muchísimo para su conservación. Ha habido, antes del proyecto sí se ve que en algunos lados se los llevaron o los destruyeron por desconocimiento, pero a través de los años se ha podido salvaguardar sin ningún problema por la misma gente, ¿no? Que vive alrededor de la presa, que ellos cuidan de que no se dañen o que la gente que viene a visitar los cuide, y pues nos pone eso muy contentos, ¿no? Porque obviamente yo reconozco que es difícil que el INAH pueda hacer un trabajo tan minucioso en cada sitio que existe en la República Mexicana para la conservación. Aquí necesitamos precisamente de la ayuda de la propia población para que nos eche la mano en su conservación. Definitivamente debemos de seguir trabajando en esta cuestión porque sabemos que para la gente local o la mayoría de la gente local es sumamente importante su conservación. De hecho, hasta en el propio mural de la Casa de la Cultura pusieron un montón de petrograbados. En las calles de Jesús María tú puedes ver, y la gente hasta en las banquetas hacía de los dibujos de petrograbado como entrada a sus negocios. Entonces se ha utilizado muchísimo, y hasta en el vestido típico de las fiestas locales, todo el vestido de las chicas, había petrograbados pintados, ¿no? Entonces ya es algo de identidad local el sitio de la presa, ¿no? El problema está en eso, ¿no? De que hay gente que pues o no vive o viene muy poco a tiempo, no se integra dentro de las cuestiones locales y son los que empiezan a destruir, ¿no? Empiezan a dañar el lugar, definitivamente. Siempre hay que recordar a nuestros seguidores, a nuestros escuchas, a la ciudad en general, que somos todos, la nación, somos propietarios de estos bienes. Exacto. Y son parte, como nos dice nuestro invitado de hoy, de la memoria que tenemos de nuestro pasado. Es parte de nuestro legado y pues, por lo tanto hay que preservarlo. Hay que tener mucho cuidado. Verlos, pero no dañarlos, no ir y poner ahí Rodrigo y... Ándale, exactamente, ¿no? O grafitear y demás. No hemos tenido problemas, fíjate. Afortunadamente, iba a decir, desgraciadamente, no en todos pasa lo mismo, pero afortunadamente aquí en la presa de Luz, los petrograbados, la gran mayoría de los petrograbados están bien conservados, no están grafiteados, no están dañados. Se ha podido hacer un trabajo muy, muy padre en este sentido, ¿no? de conservación, salvo pues obviamente estas excepciones que pues seguimos trabajando en ello y esperemos que pues llegara a una buena resolución. Sí, o sea, no lleguemos a los trámites federales y tener que levantar un acta como pasó con lo del petrograbado del Planchón. Sí, no lleguemos a eso, veámonos como parte de este proceso histórico. Eso es lo mejor. Evitemos estos delitos federales. Y tenemos aquí este sitio que estabas trabajando también, que es Cerrito de los Agaves. Es ¿Qué correcto. nos puedes explicar sobre eso, Rodrigo? El cerrito lo empezamos a excavar hace apenas 4 años, 4 o 5 años ya, en el cual nos interesaba
ver la relación que existía este sitio junto con los petrograbados, porque pues como pueden ver en el mapa, prácticamente el sitio está en medio y los petrograbados están alrededor. Eso quiere decir que efectivamente hay una relación muy interesante entre estos y el sitio, pero no sabíamos en verdad si eran contemporáneos o no. Y una de las cosas que también queríamos es que también los petrograbados, pues no podemos tener un fechamiento absoluto, una datación directa. Entonces, a través de un fechamiento que podríamos obtener a través de un análisis de la cerámica local o del carbono 14, si encontramos por ahí pedacitos de carbón, relacionar precisamente todos los petrograbados a alguna temporalidad. Entonces, bueno, nuestro interés fue hacer este estudio. Este es el sitio. Como pueden ver acá atrás está la presa de la Luz y empezamos a hacer a través de primero una topografía y demás, ver que había patios hundidos con altares muy interesantes y aquí es donde empezamos a trabajar. Curiosamente, cuando empezamos a trabajar esto, prácticamente no teníamos nada de materiales y nosotros, no puede ser, pero todo cambió cuando empezamos a trabajar lo que es el altar central del patio. Pudimos hacer un primer fechamiento a través de arqueomagnetismo, que es una técnica que se hace a través de donde hubo fogones o donde hubo fuego, se imantan los elementos de hierro y se puede hacer una regresión precisamente hacia qué dirección del círculo magnético polar está direccionado y entonces con eso se puede hacer un fechamiento. Entonces, aquí salió de que la última vez que hubo una quema de este lugar fue hacia el año 1000, entre el 1025 y el 1155 después de Cristo, que precisamente corresponde a lo que ya muchos investigadores han llamado el movimiento de la frontera septentrional mesoamericana en tiempos de al parecer, una gran sequía. Y aquí lo tenemos también registrado. Pero lo que llamó más la atención, que déjenme les paso aquí porque el tiempo corre y quisiéramos hablar de muchas cosas, pero este es el altar que encontramos. Es un altar bastante grande, probablemente hecho de 2 o 3 escalones. Y cuando empezamos a hacer el estudio del altar, aquí pueden ver, este es un pozo de sondeo que se hizo dentro del altar. Empezaron a aparecer algunas cosas interesantes, sobre todo material de una ofrenda en esta zona, y que corresponde a una pequeña ofrenda, al parecer de inicio del altar, del tiempo precisamente lo que le llamamos epiclásico, entre el 600 a 900 después de Cristo, que correspondía con una olla y 3 cajetes, los cuales actualmente están en restauración en la Escuela de Conservación y Restauración del Occidente de México. Pero ahí viene lo interesante, que nos llamó muchísimo la atención. Estos son las ollas y demás. Aquí, por acá de este lado estaban, más bien, de este lado, aquí en esta zona, estaba la ofrenda, y encontramos un cambio muy interesante de color de tierra aquí, que dijimos, bueno, pues probablemente se trate de algún entierro. Pues empezó a bajar, ¿no? Igual para poder encontrar el entierro ahí, y empezamos a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar, y cuál, pues, al final de cuentas, pues no era precisamente un entierro, sino que al parecer era un tiro. Un tiro que pensamos que podría ser una tumba de tiro, precisamente. Y bajamos prácticamente hasta 7 metros de profundidad, una cosa impresionante, vean, ¿no? Y de hecho se podían ver aún los peldaños que se utilizó en la época prehispánica para subir y bajar.
pero y también la parte de cómo se veían las huellas, ¿no? De cómo hicieron el tiro. Sin embargo, lo único que encontramos aquí son pedacitos de cerámica que corresponden precisamente al periodo epiclásico. Ahí pueden ver la cerámica. Ahí está mi colega, el maestro Teruaki Yoshida, haciendo la intervención de esta cerámica, que también son ollas y una especie de platos del periodo epiclásico también. ¿Y sabes qué pasó al final? No encontramos la cámara mortuoria. No sé, se fue, no apareció. Tuvimos que parar la excavación porque llegó el tiempo de cerrar, se acabaron los yenes y mi colega se tuvo que regresar y quedó ahí en suspenso. Si en verdad existe ahí abajo alguna cámara mortuoria, que es muy probable que sí exista, pero llegamos ya casi a los 8 metros de profundidad y no apareció tan fácilmente. Entonces, pues, esperamos que en los próximos meses, cuando hagamos de nueva cuenta el informe, ya nos den nuevo permiso los del Consejo de Arqueología para seguir excavando aquí y en verdad poder encontrar el fin de este tiro, que probablemente sí se trate de una tumba de tiro, que sería, eso sí, sería un éxito porque sería la primera tumba de tiro que aparece para esta temporalidad en el epiclásico, porque recordarán que las tumbas de tiro son más bien de un periodo más temprano, entre 1000 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo, pero no hasta el 500, 600 después de Cristo, ¿no? Entonces, ya veremos a ver qué pasa. Y también, digamos, en esta área, no son común. Exacto, exacto, que eso es otra cosa que también llama la atención. Ahorita les voy a enseñar un poquito. Acá está, vean. Esta es la franja típica de donde se han encontrado tumbas de tiro, que va desde Colima, el centro de Jalisco y Nayarit. Pero llama la atención de que hay algunos otros sitios ya fuera de esta franja, como el Tegul, el Cerro Encantado, que también es en Los Altos, un estudio hecho por Betty Bell. Acá el Opeño. Con Oliveros, que es. Oliveros, exactamente. Y acá estamos nosotros mucho más hacia el este, ¿no? Sí. Entonces, eso amplía completamente las relaciones y demás, y las temporalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre las tumbas de tiro, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante. Sí, de cualquier adelante. manera, Rodrigo, pues el hecho de haber aplicado un esfuerzo de esa naturaleza, 8 metros de profundidad, con ese diámetro, extraer los materiales, utilizar las herramientas adecuadas, tener gente capacitada para ello, gente que alimentaba a esos capacitados para ello, el infaltable señor que tenía que guiar y la decisión de hacerlo, está implicando una concepción, porque, no sé, desde afuera te puedo decir, da una idea de una gran presencia, un dominio de una idea cosmogónica en general, todo lo que nos estás presentando, que tiene que ver no nada más con un ritual pasajero, sino que tiene que ver con dónde me asiento, por qué me asiento, la relación con los astros. Entonces, es impresionante el hecho de por sí, y el haber encontrado esas huellas donde se asentaban los maderos para poder ir bajando, es impresionante el tiro. Aunque no encontraras la cámara, pero ojalá la encuentres. Ojalá que sí. Y aparte, eso es muy interesante que dices, Alberto. O sea, ya tan solo cómo plasmar su universo, muy mesoamericano precisamente. Recordarán el famoso Axis Mundi, de cómo está dividido el universo hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, de cómo el altar es el punto central, digamos, de todo el conjunto, y que el tiro representa prácticamente el inframundo, y el propio altar, pues el propio reino de los cielos y demás, todo esto, pero
pero que está representado esto en un pequeño lugar perdido ahí en los Altos de Jalisco. Llama muchísimo la atención de cómo está implementando esta religiosidad, esta cosmogonía y demás en sitios que quizá hubieran pasado desapercibidos, ¿no? Si no es que quizá no hubiéramos llegado aquí y demás, pero llama muchísimo la atención de cómo estos grupos están conformando todo su espacio, tanto a través de los petrograbados como también en este sitio arqueológico, en todo su conjunto, ¿no? Ahora ya espero que la gente que nos esté viendo, por eso le llamamos precisamente un santuario, ¿no? Porque estamos reconociendo que era más allá que un simple lugar para vivir, sino también para vivir su religiosidad, su cosmogonía en todo sentido. Nos quedan unos pocos minutos, lamentablemente, tiempos de radio, tiempos de producción, y es mucha información. Te voy a hacer 3 preguntas muy puntuales. Adelante. La primera, ¿cómo sería entonces la vida cotidiana de los habitantes de este lugar? Yo creo, fíjate, era unas personas que tenían una vida tranquila en cierto sentido, porque en primer lugar no son sitios que tengan alguna cuestión defensiva y demás, o sea, había al parecer cierta paz en el lugar. Agricultores, de seguro se alimentaban también mucho de lo que podían encontrar en los bosques, en los ríos cercanos, la alimentación basada en el maíz, obviamente, pero sobre todo en los ciclos agrícolas. Me parece que la representación de los Pequet Cross y los famosos marcadores están hablando sobre cómo ellos llevaban sus ciclos de vida a través de experimentar y tener una relación muy cercana al movimiento de los astros, a la relación con el paisaje. Y eso sí, había una comunicación muy, muy constante con sitios de la región. Un intercambio en el cual lo podemos ver a través de estas manifestaciones gráfico-rupestres, pero sobre todo un intercambio local y uno mucho más foráneo. Entonces, dentro de una vida, digamos, plasmada más allá de una relación con su cosmogonía, podemos ver que era gente que no sabemos exactamente qué cultura era, no sabemos exactamente de dónde provenían, pero sabemos que la vida en los Altos de Jalisco era una vida pues bastante en paz, bastante comunicativa y demás, relaciones con muchas personas. Pero como pasa en todas las sociedades, hubo tiempos de sequía, hubo tiempos de cambios muy fuertes y tuvieron que abandonar estos lugares probablemente por los cambios climatológicos que se vivieron hacia el año 1000 después de Cristo, ¿no? Se movieron a lugares con mayor posible facilidad de agua, cercanas al río Santiago, el río Lerma, y con eso pues conformaron otras poblaciones, ¿no? Pero las personas que vivieron en su momento por más de 500 años, 500, 600 años en la Presa de la Luz, vivieron de una forma pues bastante, que pues a la fecha pues son bastante envidiables, ¿no? Toda esta zona tiene relación con lo que se conoce para nuestro país como el Bajío, otra zona que se le dice el Gran Tunal, que es hacia San Luis Potosí, los valles de Atemajac, que es hacia Guadalajara, Exacto. la zona llamada Chichimeca, que es al norte, Zacatecas, e incluso con el altiplano, es lo que nos estás diciendo. Oye, Rodrigo, ya para irnos despidiendo, así es esto, ¿qué otros lugares cercanos a este espacio que nos has presentado has estado trabajando y que nos puedas mostrar algo? Efectivamente,
fíjate que pues otro de los grandes hallazgos que tuvimos cerca de la Presa de la Luz fue gracias a la ayuda de un gran amigo que se llama Francisco, que es el director del museo, un pequeño museo en el Saus del Cajigal, en el municipio contiguo de Arandas. Nos llevó a conocer una barranca, la Barranca de Razo, que se llama, y nos llevó a conocer un abrigo que tenía una gran cantidad de petrograbados, que curiosamente, pues uno va a un abrigo y ve más bien pintura rupestre, pues más bien era una gran cantidad de petrograbados, principalmente imágenes de círculos concéntricos, algunos antropomorfos y demás, que contemplaban varios paneles en el mismo abrigo, como ustedes pueden ver en las imágenes. Este es el más grande de todos, y que ha estado bien conservado este sitio, aunque pues la gente cree que pues sí era un sitio de la época cristera. Sin embargo, se ha podido mantener. Pero quizá el hallazgo más importante fue un poco más arriba de la barranca, un gran petrograbado, y cuando digo un gran, es un gran petrograbado, O sea, porque muchos metros. Muchos metros, porque encontramos, vean esta imagen, dentro del arroyo de la Barranca de Razo, una serie de pocitos y demás excavados en la propia roca, que hacían una serie de siluetas y demás ahí, ¿no? Obviamente esto nos llamó mucho la atención y empezamos a hacer una investigación mayor en la cual vimos que pues, los pocitos ya tenían un buen rato ahí. Vean, estos están hasta desgastados por la propia agua que pasaba por ahí año con año. Pero vean, cientos de pequeños pocitos en esta barranca. Contamos al final alrededor de 1820 pocitos, de los cuales llamaban la atención uno de ellos, que era uno más grande, y una especie como de canaleta que se hizo también en esta parte. El arroyo pasaba por acá, ¿no? Vean aquí nada más el tamaño que tenía este pozo hecho sobre la propia roca, en comparación de esta persona. Y dijimos, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a registrar? La verdad es que no había otra forma de registrarlos que solamente que a través del uso de un dron, el cual se sobrevoló por toda esta barranca para ver qué forma tenía esto, ¿no? Porque al parecer estábamos notando que tenía alguna forma todo esto, ¿no? Al final, bueno, esta es la fotografía. Aquí prácticamente no se ve. Aquí se unieron un montón de fotografías, pero toda esta zona es donde están los pocitos. Y vean nada más lo que conformó. Es una especie de lo que le llamamos un monstruo, el monstruo de la tierra y demás, con todos estos pocitos que conforman una cabeza, un ojo y una especie como de lengua que sale de las fauces de este monstruo, una especie como de pataca. Esta parte se perdió porque precisamente por aquí pasaba el agua y muchos de los pozos se perdieron, y una especie de cola acá, ¿no? Y pues vean el tamaño, 65 metros de longitud. O sea, prácticamente le hemos llamado un geoglifo, aunque si recordamos el tipo de geoglifos como los que se han encontrado en Nazca o en Baja California y demás, esto no es de limpiezas solamente de la superficie del desierto, digamos, ¿no? Como esa en estos lugares, sino más bien es hecho a través de hacer estos pozos, ¿no? Pero aún así podría entrar dentro de esta clasificación de geoglifos, ¿no? Es el primer geoglifo, y eso estoy completamente seguro, que aparece en esta zona del occidente de México, y que quizá no me atrevería mucho a decir, pero la verdad es que quizá es el único que exista de este tipo en Mesoamérica. Es único, en verdad, y llama muchísimo la atención de cómo fue hecho. O sea, se tardaron un buen rato en hacer todos estos puntos y demás, ¿no? Definitivamente. Y esto, bueno, pues ahora sí que son de las cosas que uno encuentra
de repente que llama muchísimo la atención en la región de los Altos y que, pues bueno, ha dado mucho de qué hablar y esperamos que pronto ya tener algunas publicaciones al respecto. Sobre esto que mencionas de publicaciones al respecto, has presentado muchísima información, que si el altar, la eventual y ojalá esperada tumba de Tiro, este geoglifo, el planchón, todos los glifos y las espirales derechas y izquierdas que tienes, los marcadores solares, entierros, la cerámica, la relación con las diversas zonas. Si hay alguien que esté interesado en conocer más sobre estos temas, ¿qué le recomiendas? Además de ir al Museo de Jesús María, ¿qué le recomiendas? ¿Cómo puede acceder a esta información? Hay varios artículos ya publicados, de hecho hasta hay un libro ya sobre los trabajos que hemos hecho, y la mejor forma de llegar a ellos es a través de mi página en academia.edu. Ahí van a encontrar totalmente gratuitos varios de los artículos que hemos realizado de este sitio, y ahí pueden bajar también el libro. Así que yo les recomiendo que pasen a esta página de academia.edu, en donde estará esta información totalmente gratuita para todos los que quisieran observar esto. Además, muy pronto va a salir un libro especial por parte del Colegio de Michoacán que se llamará Territorios Rupestres, donde hablaremos precisamente de este geoglifo y sobre su rescate y registro en general, ¿no? Pero estamos también en proceso de sacar algunos otros artículos en algunas universidades de aquí de México, y que, bueno, pues ahora sí que también los podrán ver en su momento en la página de academia.edu. Y en la página del Colegio Michoacán también van a poder conseguir el libro de Territorios Rupestres. Rodrigo, desde el principio que planeamos esta entrevista te iba a hacer una pregunta, pero pues yo creo que queda claro para todos nuestros escuchas, los seguidores, por qué es importante el estudio de las evidencias rupestres. Definitivamente. Si lo dañamos, no le damos oportunidad a gente tan valiosa como nuestro invitado de hoy, Juan Rodrigo Esparza López, a que los estudie y nos dé esta información para empezar. Efectivamente. Definitivamente, tú lo sabrás muy bien, Alberto, que tú hiciste hasta un libro sobre arte rupestre también. El arte rupestre es uno de los bienes patrimoniales más vulnerables que hay en México y en el mundo, sobre todo por su origen, que por lo regular siempre está en la superficie, sobre rocas, en abrigos, en cuevas, etcétera, etcétera, donde prácticamente cualquier persona podría entrar y verlo y en su caso hasta destruirlo, ¿no? O rayarlo, o perderlo, ¿no? Entonces, es un llamado precisamente para toda la gente que si conoce algún sitio con arte rupestre, pues llame a las autoridades para poderlo registrar, llevar una investigación así como esta, que nos dará muchísima información al respecto, pero sobre todo nos va a dar un valor de identidad también, un valor del patrimonio que tenemos todos los mexicanos en cada rincón de México. Entonces, es un llamado precisamente a la conservación, a cuidar estos sitios rupestres, como el Santuario Rupestre de la Presa de la Luz, que es único en verdad en todo México, y va a llamar y va a seguir llamando la atención por lo que hemos estado investigando aquí. Esperemos que sigamos haciendo más investigación por varios años aquí en este lugar, porque todavía tenemos muchas dudas al respecto. También el arte rupestre no nos deja avanzar mucho en ese sentido de entender muchas cosas de lo que plasmaron, pero comparando, registrando, haciendo bases de datos
con todo esto nos ayudará a entender mejor qué es nuestro patrimonio y pues nuestro andar. Gracias. Oye, Rodrigo, pues muchísimas gracias. Ha sido una plática muy rica en el sentido de la información, de las medidas que nos propones, las medidas que nos señalas para evitar que se pierda, porque los bienes arqueológicos históricos de nuestra nación pues son muy vulnerables y son recursos no renovables, o sea, se pierden y pues se perdieron, ya no tenemos oportunidad. Entonces, con posibilidades como las que nos brindas de integrar la información, no tener un objeto en sí mismo, Exacto. o la foto de un objeto en sí mismo, o de un trabajo como un pozuelo, sino la posibilidad de que sean analizadas, pues vamos entendiendo un poco más esas sociedades y tratando de entendernos un poco mejor nosotros. Así es que ha sido en ese sentido muy rico, muy valiosa tu participación. Ratifico mis palabras, se requieren voces inteligentes para que tengamos la posibilidad de entender nuestro pasado y entendernos entre nosotros. Muchísimas gracias, Juan Rodríguez. Gracias. Gracias, agradezco muchísimo la invitación, en verdad gocé mucho la charla. Y síganos, también tenemos una página en el Facebook del Proyecto Arqueológico Presa de la Luz, ahí la pueden buscar, así, Proyecto Arqueológico Presa de la Luz, ahí nos pueden seguir y ahí colgamos también varias cosas de los nuevos hallazgos, de las nuevas cosas que hemos estado haciendo. Agradezco especialmente a ti, Alberto, por tu tiempo y demás, también a los que están del otro lado, a Gabriela y a Aldo, que nos brindaron también este tiempo para poder hacer esta entrevista. Gracias. Pues así damos cierre a esta emisión de nuestra gustada serie Somos Nuestra Memoria, con la grata presencia del doctor Juan Rodrigo Esparza López, investigador del Colegio de Michoacán, con sus raíces en la ENA y en el INA, y que sigue colaborando con nuestro querido instituto. Así es que muchísimas gracias, Juan Rodrigo, y así Luis Alberto López Guario, nombre de Radio INA, hoy por terminar esta emisión, que fue posible por la generosa participación del doctor Juan Rodrigo Esparza López, investigador del Colegio de Michoacán, y gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual, con Ana Galicia al frente, en la subdirección de radio, Gabriela Marentes Garza, la realización y grabación, Evanibaldo Aldo Morales Ellis, la edición de Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas, y en la conducción de esta emisión, yo, Luis Alberto López Guario, agradezco su atención y esperamos vernos muy pronto y de cerca. Vamos a seguirnos cuidando por el bien de todos, por el bien de cada uno de nosotros. Vamos a cuidarnos, que la pandemia sigue. Estamos en contacto y un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias, Juan Rodrigo, y gracias a todos. Gracias, cuídense también mucho. Saludos. Hasta luego. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.